Hoy visita la Ciudadela Benjamín Casanova. Benjamín es una de esas personas que siempre te apetece encontrar. Un hombre apasionado e interesado por la vida, optimista, inteligente, militar de profesión y vocación, con una brillante carrera que le llevó a ciudades como Ceuta, Gerona, Algeciras o Burgos, entre otros muchos lugares, siendo, por ejemplo, director del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones en Madrid. También esa carrera profesional, además de los vínculos familiares, le acercaron a los Pirineos, donde ostentó el cargo de coronel director del consorcio del Castillo de San Pedro. Aunque, en honor a la verdad, y como él mismo reconoce, desde siempre estuvo enamorado de las montañas y de la ciudad de Jaca, tanto que precisamente esta ciudad, Jaca, es la que escogió para vivir después de su jubilación, que tuvo lugar recientemente, en este mismo año de 2021, en el mes de abril, para establecer aquí su residencia. Como les digo, Benjamín es un hombre vital, al cual es difícil imaginar sin hacer nada, y es precisamente en esta etapa de su vida donde contribuye y dedica sus afanes en un proyecto tan interesante como es la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña. Don Benjamín Casanova, muy buenos días, bienvenido a la Ciudadela de Jaca, pero nació usted en Utrillas. Así es, pero antes de nada quítamelo del don, Toño, que somos amigos y conocidos de hace tiempo y no creo que a nadie le importe. Bueno, Benjamín, a mí me gustaría saber en qué momento de tu vida, cómo y por qué pues llegas a Jaca, conoces la ciudad de Jaca. Bueno, yo a veces cuando me preguntan por qué me gusta Jaca, por qué vivo aquí, que estoy residiendo, siempre digo lo mismo, digo la misma frase. Yo soy nacido en Teruel, pueblecito de Teruel, tú ya lo has dicho, Utrillas, pueblo minero, criado en Zaragoza, pero enamorado de Jaca, y enamorado por dos razones. Mi primera mujer, que en paz descanse, era natural de Jaca, y a mí esta ciudad me encantó el entorno natural desde que la conocí de pequeñito cuando subía a esquiar a Candancho. Y mi idea siempre ha sido retirarme en Jaca, y en eso estoy. Era algo que ya lo pensaste en su día, sí. El vivir a Jaca. De alguna manera, fíjate que me has respondido una pregunta que te iba a hacer luego, ¿no? Una ciudad definitiva para vivir, que sería... No hay que hacer mucha publicidad, que se llena luego de gente. Bueno, bueno, eso está muy bien, Benjamín. Hay que decir que en un momento dado de tu espléndida trayectoria profesional, también fuiste director de este consorcio del Castillo Ciudadela de San Pedro de Jaca. Y bueno, yo no sé los retos en aquel momento o la visión que había de este Castillo Ciudadela, ¿cuál era? Bueno, yo primero te haré una pequeña introducción. Perfectamente, o sea, claro. Yo fui director de la Ciudadela porque en mi promoción, pues problemas de estudios de personal, pues nos tenían que mandar a casa antes de tiempo. Ajá. Entonces, pues no era retirarnos, pero era perder la situación de activo a los 56 años. Una edad en la que mentalmente estamos en nuestra plenitud, físicamente depende de cada uno. Pero tuve la suerte que a los pocos meses de pasar la reserva, encontrándome en Zaragoza, pues me enteré por mi antecesor, mi amigo Paco González Puertolas, que él tenía que dejar el puesto, que estaban buscando un sustituto. Pues bueno, pues a mí se me abrieron las puertas del cielo, oportunidad de vivir a Jaca, de venir a Jaca, mi casa que tenía aquella, y de ser director de un castillo que siempre me había gustado, pero que lamentablemente no había conocido en sus detalles por dentro lo suficiente. Lo cual no me ha sorprendido, porque eso le pasa a mucha gente natural de aquí, que saben que está, pero no conocen ni su historia en detalle, ni sus rincones, que tú los has podido vivir y buscar para tus teatralizaciones, y sabes que es un castillo que cada día te descubre cosas nuevas. Y yo creo que tanto la historia como el castillo deberían de ser motivo de asignatura para todos los nativos de la región. Bueno, porque nosotros creo que somos los mejores embajadores que puede tener esta ciudadela, si la conocemos en detalle. Si no la conocemos, pues haremos una publicidad vulgar, ramplona. Yo creo que no, que la ciudadela se merece una publicidad de cultura, de alto nivel. Vas a permitirme que públicamente te diga y además te agradezca porque tú eres la persona que impulsó
esa visita teatralizada a la Memoria de la Piedra, que a mí personalmente tantas satisfacciones me ha dado, que vamos por más de 55.000 espectadores. Pero bueno, yo creo que era un riesgo en aquel momento. No, tú sabes la historia porque la hablamos, afortunadamente nos conocemos por cuestiones familiares, tu hermana, mi mujer, claro. Tu cuñado, es compañero mío de promoción. No quiero que sea mérito mío ni más mérito tuyo, pero por parte de la Ciudadela, pues era una época de saliente de la crisis, donde el anterior director quería también la visita teatralizada. Lo que pasa es que se enfrentó con unos problemas económicos que la hacían inviable en ese momento. Y yo cuando llegué, entre los proyectos que me encontré en cartera, era la visita teatralizada. Y a mí me pareció una idea genial, me pareció que era una forma distinta de enseñar la Ciudadela, de una manera más divertida, sin quitarle rigor histórico, pero dándole más amenidad, menos formalismo. Y ya, yo te conocí a ti, sabía que como actor pues eras alguien genial. Pues sabes que te pedí, hablé contigo y te dije, oye, déjame el guión. Me lo dejaste. Efectivamente. Me lo dejaste, me lo leí, con lo cual, bueno, no sería el primero que me lo leía, pero al poco tiempo te llamé y te dije, mira, Toño, si quieres que esto salga adelante, tenemos que trabajar conjuntamente y hacer algún cambio. Entonces te dije, tenemos que bajar el número de actores, va a suponer un esfuerzo importante para ti, vas a tener que darle al ingenio, que sabía que lo tenías, que no era abusar de ti, sabía que lo tenías. Entonces lo que te pedí que hicieras un esfuerzo para que al presentarlo yo a la dirección del patronato, a la junta de promotores, no me pudieran decir que no por cuestión económica, puesto yo sabía que la idea gustaba previamente. Efectivamente tú al poco tiempo, pues claro, eres también mucho más enamorado de Jaca que yo porque eres nativo de aquí. Claro. Y claro. Por razones familiares, por tu padre, pues tenías unas relaciones y una ligación emocional con la Ciudadela tremenda. Imagínate, nací aquí, claro, o sea que... Por eso, entonces claro. Al poco tiempo, yo creo que fue una semana o dos, me diste el guión, te dije, déjamelo. Tomando un café te dije, déjamelo, que llamo enseguida y me lo leí, y yo creo que soy, pues posiblemente a lo mejor el primer ajeno a ti que se leyó el guión de la visita teatralizada. Pues no lo dudes, no lo dudes. No del actual, porque el actual ha cambiado muchas cosas. Hombre, vamos actualizando. Año a año, pero me encantó. Sí. Y luego cuando hablé contigo y me dijiste cómo hacer los cambios de personaje, los sitios... Es verdad, y de esto... Me sorprendiste. De esto hace ya 9 Me sorprendiste porque años. Me parecía muy difícil de llevar aquello a cabo. Y yo dije, bueno, pues esto hay que impulsarlo y hay que sacarlo adelante como sea. Pues mi gratitud, yo creo que fue un acierto, pero mi gratitud porque efectivamente fue un acierto que se ha convertido ya en algo mítico de Jaca, en un clásico. Incluso hay quien me dice el buque insignia del turismo de Jaca, que eso a mí me ruboriza, incluso me da miedo, ¿no? Esa yo no sé si era el buque insignia, pero sí que es el pionero de otras teatralizaciones, que tú también eres efectivamente, autor sí, o coautor o culpable, y que bueno, al fin y al cabo creo que abrimos un camino pues para que el turismo no sea el turismo formal de ir a visitar un monumento con un guía que te cuente historias muy serias, muy formales, sino que es una cosa más abierta, más divertida, donde la gente que viene, yo lo he visto porque sabes que está en varias actuaciones, sí, cuando era director por ver cómo iba, pero luego también he estado, que se da cancha a que la gente participe, y entonces eso le da mayor viveza, mayor colorido a la actuación, a la visita teatralizada, y creo que la gente se embebe más de la situación y se va con una lección aquí cultural impresionante, que creo que es motor de difusión para que otras gentes que lo oigan, porque no hay mejor cosa que alguien apasionado te lo cuente, porque dices, eso tiene que estar muy bien, si no, no me lo contaría. Y pues, eso ha hecho que gente venga para seguir viéndola. La gente a mí me ha preguntado, oye, la teatralización, y yo les cuento pues cuándo es, cuándo no es, y digo, pero la gente me pregunta por la teatralización, lo mismo que pasó con la recreación histórica. Claro. Pues igual la gente, oye, ¿cuándo se va a hacer otra? Y digo, pues oye, es que estas cosas no son fáciles de organizar, pero bueno, pues gusta que quede ese pozo. Dicho queda y agradecidos estamos. Has dicho una cosa... Mutuamente. Has dicho alguna cosa y es que me ha llamado la atención, Benjamín, porque fíjate que yo creo que eres una de las personas más expertas, mayores, conocedoras y estudiosas de la Ciudadela de Jaca. Y me dices que todo empaparte de toda esa historia, de toda esa, pues de su arte, de su construcción y tal, es cuando llegas a Jaca a ser director del consorcio. Sí, pues yo ya he dicho que cuando subí a Jaca a esquiar con 9, 10 añitos, subí a esquiar, a hacer trineo. Sí, a esquiar como se hacía en aquella época. Yo venía y pasaba por aquí, veía la Ciudadela, paraba en el Son para comprar los bocadillos para comer con mis hermanos en las pistas, y yo veía el castillo, pero
veía la bandera España, sabía que había soldados. Mi hermano subió una vez aquí, un hermano mío mayor subió arrestado aquí porque había hecho algo en el cuartel de Zaragoza. Y no tenía grandes ideas de lo que era la Ciudadela. Pero más adelante, bueno, pues yo soy militar, he sido militar de carrera y he estado en Huesca destinado y he visto la Ciudadela por dentro. Pero nadie en esa época me contó lo que era la historia de la Ciudadela. Entonces me quedó el gusanillo porque aunque yo evidentemente soy un hombre de ciencia, soy técnico, también me preocupa un poco la parte cultural, humanidades, y siempre me quedó la inquietud de que cuando tenga tiempo quiero aprender más de la Ciudadela. Además, no la Ciudadela solo, sino otras cosas de aquí, de otras cosas de otros sitios que me han preocupado y me tengo que enterar. Cuando vine de director, pues la suerte es que en Jaca hay mucha gente que se preocupa por la ciudad y su entorno. Tenemos a Juan Carlos Moreno, que pasó por esta silla. Efectivamente. Y que le ayudamos también. Es que, bueno, él ha escrito un libro precioso sobre la Ciudadela, con un montón de detalles para estudiosos, que para el que quieran beberse de la historia de la Ciudadela, y tiene un libro espléndido, extraordinario. No hace falta ir a otras fuentes, ahí está casi todo. Y yo, bueno, aquel libro también me lo leí en su manuscrito que me dio mecanografiado Juan Carlos Moreno, y me encantó, y aprendí muchísimas cosas. No solo de datos históricos, sino el por qué ocurren las cosas y por qué ocurren en determinados momentos. Porque solemos analizar la historia olvidándonos de las circunstancias en que ocurren. Pero cuando la estudias y la analizas, teniendo en cuenta las circunstancias del momento, la visión cambia. Y eso es lo que me pasa a mí al leerme cosas de la Ciudadela, entendiendo las circunstancias en que se ha producido cada cosa. Te cambia tu visión. De toda esa historia que tú conoces, a la cual tú te acercas, dime algún hecho, no sé, o histórico o constructivo de la Ciudadela que te haya llamado especialmente la atención, por cualquier razón. A mí el que más me llamó la atención de un principio fue la génesis de la Ciudadela. O sea, tenemos una situación muy conflictiva entre Francia y España, dos reyes, digamos que prácticamente podemos decir que son los mejores en sus países, Felipe II y Francisco III en Francia, con una situación de guerras de religión, una situación muy complicada, el rey, al mismo tiempo nuestro rey Felipe II, con unos problemas de levantamientos en algunos territorios como Aragón, los famosos levantamientos, el tema del secretario de Estado Antonio Pérez, en fin, una serie de situaciones, y entonces manda aquí una delegación de un militar y un arquitecto. El militar viene con la idea de resolver el problema por las armas, por la vía de la fuerza. Y el arquitecto viene con una situación de intentar resolver de otra manera, una manera de la disuasión, de intentar no comprometer la economía del reino, vamos a decir del Estado, entonces era un reino, de una manera de que la amenaza que existía desapareciera mediante disuasión. Al final se impone el criterio del arquitecto, de Tiburcio Spanocchi. O sea, es una figura que le debemos el que España no inicie una guerra contra Francia, una situación en que las arcas del reino no estaban muy bollantes para iniciar otra aventura. Ya la teníamos por el norte con Flandes. Y se impone el criterio de Tiburcio Spanocchi frente a un maestre de campo que digamos que sería el general actual, la máxima figura militar, y se impone su criterio. A mí eso me sorprende, que un personaje, digamos, secundario se impone al criterio del personaje principal de aquella historia. Lo cual quiere decir que sus razonamientos, sus informes al rey, tienen que estar muy bien fundamentados para que se le hiciera caso a él y no al militar que proponía una invasión del sur de Francia, hasta el río Garona. Y lo tenía perfectamente planeado la invasión. Sin embargo, se impone el criterio del arquitecto, un italiano nacido, italiano ahora decimos que es italiano, pero había nacido en territorio español, porque Italia entonces era española. Y entonces se impone su criterio de organizar una fortaleza que disuada al posible enemigo del norte de invadirnos. Y de hecho se ha conseguido. Lo de la Guerra de Independencia no fue una invasión al uso, realmente fue poco menos que una invitación de nuestro rey Fedor a Napoleón. Por lo tanto, aquí nunca nos han invadido, nos han ocupado, pero nos han invadido. Luego, la fortaleza, su objetivo principal, que era disuadir, lo ha cumplido perfectamente en todo este tiempo. Benjamín, ¿no te llama la atención? Es un hecho que a mí a veces lo pienso, ¿no? Que 500 años y que se siga conservando íntegra, que esté entera, que ninguna operación urbanística, ni ningún hecho histórico, ni nada, haya logrado desmembrar la Ciudadela. Bueno,
hemos tenido suerte, como he dicho, no ha habido aquí más hecho de armas que la guerra de independencia, la ocupación por parte francesa, que fue una rendición de la guarnición que había sin pelear, y luego la ocupación, la recuperación por parte de Espozimina de la ciudadela a los franceses, que ocurrió también cuando la guarnición estaba muy reducida, por tema de que se le recortara la retirada hacia Francia, evacuaron a la mayor parte de la guarnición, dejando aquí unos 300 hombres. Aguantaron lo que pudieron y afortunadamente Espozimina no tenía más que un par de piezas de artillería de corto alcance, como las que tenemos ahora aquí de exposición, que estas son de la época de la guerra de independencia, y bombardearon poco. Si aquí hubiera habido hechos de armas de verdad, acciones bélicas, con su artillería, con sus fuegos que conocemos ahora y en siglos últimos, pues la ciudad no sería lo que es. Habría sufrido graves deterioros. Afortunadamente no ha sufrido actos de guerra y entonces se ha podido conservar. Y yo además digo siempre, bueno, hemos tenido la suerte que siempre ha estado ocupada por unidades españolas, unidades militares. Y mal que bien, los jefes de unidad se preocupan mucho por las instalaciones donde vive su gente e intentan conservarlas en las mejores condiciones. Tú lo sabes por tu padre. Claro. Y entonces, gracias a que está ocupada, este castillo no se ha deteriorado lo que se hubiera deteriorado de haber estado abandonado. Tenemos en Aragón centenares de ejemplos de castillos, Monte Aragón, por ejemplo, que es simbólico, y cómo el haberlo dejado abandonado se ha desmoronado y ahora se está recuperando. Loarre mismo, con la simbología que tiene Loarre para Aragón, también hubo un tiempo en que estaba medio derruido. Ahora afortunadamente es escenario de películas, de postín. Bueno, pues eso es lo que merece la pena, que todo aquel que tenga algo que ver con una construcción de este tipo sea consciente de la importancia que tiene mantenerlo vivo. Pero tú has vivido además esa transición y has conocido el anterior y el después de cuando la ciudadela de Jaca era eminentemente militar, castrense, y luego ese paso hacia el turismo, ¿no? hacia el convertirlo en un lugar, pues la verdad que muy bello y muy de los más visitados de Aragón. Sí. Pero tú sabes que el patrimonio histórico-cultural español es muy rico y una de esas partes de ese patrimonio son las fortalezas. Están las iglesias, esta parte de patrimonio, pero la fortificación supone un patrimonio y además es un área específica del patrimonio nacional, las fortalezas. Tenemos fortalezas desde la época de los íberos hasta nuestros días. Somos un país riquísimo en eso. Entonces, cada fortaleza tiene su historia y tiene su época. Yo, desde luego, la ciudadela, saber que antes era militar, no se podía visitar. Cuando yo ya vi que se podía empezar a visitar, habiendo aquí un cuartel general de brigada todavía. Efectivamente. Ya se hacían visitas, ya se llegó a un acuerdo con el ayuntamiento, ya la visión, digamos, del patrimonio cultural por parte de los militares, o del estamento militar, no digamos de los militares, del estamento militar, no era ser exclusivista para nosotros, sino que esto había que abrirlo a todo el mundo, porque todo el mundo somos propietarios del patrimonio nacional, o debemos de disfrutar en las mismas condiciones. Pues empezó a tener esa visión y luego lógicamente ha acabado en que si esto es un bien de interés cultural importante, hay que dejarlo abierto para que lo disfrute todo el mundo. Los militares, los civiles y los extranjeros, porque aquí lo que venimos es aprender historia y cultura. Es verdad, es verdad. Bien enseñado, aquí se aprende historia y cultura. Pues sí, es una buena reflexión. Vamos a abandonar por un momento la ciudadela y te voy a dejar escoger de toda la zona de la Jacetania, vamos a ampliarla, de todo el Pirineo. Dime un rincón que especialmente te guste o que te atraiga. Bueno, a mí me atrae pues, por cuestiones también personales, porque he ido allí como militar, es el refugio de la mina de Hecho. El refugio de la mina está al norte de Hecho, que es donde muchas unidades militares vamos a hacer nuestras prácticas de vida y movimiento en montaña en fase estival y en fase invernal. Y allí me tocó pasar de capitán con mi compañía, pues una fase invernal muy dura. Yo entré por la puerta del refugio y salí por la planta de arriba. De días de ventisca, se nos pusieron 4 y 5 metros de nieve. Madre mía. Y tener la responsabilidad de sacar allí a 150 hombres, de los cuales solamente un tercio eran esquiadores, escaladores, que habían hecho el curso específico. Pero esto era tropa de reemplazo. Tenemos que sacar allí una marcha triple jornada para sacarlos a todos vivitos y coleando, sin bajas. Sin que pasara nada. Hasta llegar aquí a la estación de ferrocarril de Jaca, pues fue una aventura que a mí no se me ha olvidado. Y cada vez que voy a Refugio a la Mina, que subo
al Valle de los Arrios o que subo a Aguas Tuertas, siempre paso por el refugio y me detengo. Y me viene a la memoria aquellos 15 días que pasé allí, y que los 15 días, desde el segundo día que empezó a nevarme, yo no hacía más que pensar, cuando vi que aquello iba más a más y que el parte no daba ningún cambio del tiempo, decía, ¿cómo, con perdón de la expresión, cómo cojones salgo yo de aquí con toda esta gente que tengo Madre que soltar mía, reemplazo? qué responsabilidad, que no me No, extraña. pero no ahí me- te no me das extraña. cuenta que la montaña, cuando dice la montaña une, es cierto. En Sí. esas situaciones duras, nadie te da la espalda, nadie. Al revés, encuentras el apoyo máximo de todos. Yo tengo que decir que en aquella condición, en aquella situación, ser capitán de 150 hombres era un lujo, porque los 150 no dieron el 100%, dieron más de lo que podían. Qué reflexión. Nadie protestó, nadie puso mala cara, nadie puso ninguna objeción a que hubiéramos que hacer una cosa u otra. Algo increíble, o sea, esa unión, esa comunión de espíritu entre todos sin pedirlo, solamente porque las circunstancias mandaban. Eso no se da en otras situaciones. Qué reflexión más bonita y más profunda, además. Cambiamos radicalmente de tercio, Pero bueno, Benjamín. sitios en el Pirineo, cerca de Jacaí, Bueno. muchísimos. Yo he dicho uno, pero porque lo he dicho por un motivo Claro, de corazoncito, claro. pero podía citar muchísimos más. Claro. Afortunadamente ahora tengo tiempo para ir a pisotearlos en directo, pero hay muchísimos. Decía Benjamín, refiriéndome a cuestiones más mundanas, hemos vivido a nivel mundial desde hace ya casi año y medio, 2 años, esta pandemia terrible. Bueno, ahora las cosas parece que están regular, mejoran, empeoran, vacunas, negacionistas, todo este tipo de cosas. Pero ¿tú crees que desde la perspectiva de los seres humanos, no sé, de los valores, va a haber un antes y un después? ¿Nos hemos concienciado? ¿Nos vamos a olvidar rápido? ¿Cómo lo ves? Esto va por barrios, pienso yo, va por barrios. Es decir, estas situaciones nos deberían hacer reflexionar a todos. ¿Qué sociedad tenemos y qué sociedad nos gustaría tener? La sociedad que tenemos pues, es fruto de varios milenios de evolución humana. No es fruto de ayer ni de antes de ayer. Venimos de donde venimos y la humanidad siempre sigue una línea recta que es ir hacia adelante. Lo que pasa es que esa línea recta en momentos puntuales es una vuelta atrás. A veces es un desvío, pero si la miras desde lejos es una línea recta y seguiremos en ese camino. ¿Cuál es el camino? Ir hacia una sociedad más justa, donde todos tengamos lo suficiente para vivir dignamente. Pero lo justo, no hace falta que tengamos de más. Cuando uno está en la montaña se da cuenta que con poco se puede vivir muy bien, que nos sobran muchas cosas de las que habitualmente usamos pero que no necesitamos. Entonces, llegar a esa mentalidad, a esa conciencia de que lo que a mí me sobra le puede hacer falta a otro, no digo uno, sino en sociedad, en conjunto, es decir, que seamos capaces de compartir lo que nos sobra a unos sí que les falta a otros. No hace falta poner ejemplos, tenemos países tercermundistas que necesitan de todo, ahora mismo vacunas, que no tienen, y a otros estamos tirando vacunas, porque se nos caducan. Fíjate. Eso, analizándolo fríamente, cualquiera que lo piense dice, eso está mal hecho, eso es una injusticia y eso es un crimen contra la humanidad, eso no debería de darse. Luego lo que tenemos que tender a que estas situaciones nos hagan pensar si a veces queremos tener más de lo que necesitamos y a otros les dejamos sin lo que necesitan. Hay que ser solidarios y darse cuenta de que alrededor nuestro hay gente que lo pasa mal y que lo puede pasar mejor a poco que todos hagamos algo. Absolutamente de acuerdo. Benjamín, ¿a quién admiras? A mucha gente, pero bueno, yo te voy a decir 2 personas, pero para que veas un poco, porque no me gusta idolatrar a nadie, o sea, creo que todos somos espectaculares, todos somos únicos y todos somos admirables. Nuestros hechos nos delatan, si nos lo merecemos o no. Pero yo, por ejemplo, del pasado, pues me queda un personaje que siempre me ha traído mucho, he leído mucho de él, es Leonardo da Vinci. Me parece un personaje enciclopédico que para llegar al conocimiento que él tuvo, pues yo necesitaría 20 vidas como poco. Igual me quedo corto y no llegaría a su nivel. Y estamos hablando de un señor de hace varios siglos. Y yo creo que ese es una figura que debía ser de modelo para todos aquellos que quieren adquirir conocimiento. Pero conocimiento ¿para qué? Para ser útil a los demás, no para quedárselo, sino para difundir. Y Leonardo da Vinci en ese es un caso ejemplar. Que
toques la materia que toques, la pintura, la escultura, la ingeniería, el armamento, la ciencia, es que hizo avances tremendos. Y parece increíble que alguien abarque tanto, a mí me maravilla. Es un personaje del pasado, personaje actual. Pues hombre, me quiero quedar con un personaje muy oído, o muy renombrado, pero poco amante de la publicidad, el doctor Cabanas, de Valencia. Hombre. O sea, me parece que es otra persona que en su especialidad otro necesitaría 20 vidas para llegar a su nivel. Pero él no se ha quedado con ese conocimiento para él. Él lo está aplicando en beneficio de los demás. Y se va a países del tercer mundo a operar gratuitamente, a enseñar a otros médicos. Creo que esa imagen de esa persona, no quiero llamarle personaje, porque creo que a él no le gustaría que le llamara personaje, pero esa persona, por su forma de ser, creo que debe ser un modelo a seguir por todos aquellos que tengan cierto nivel de capacidades, que todos las tenemos en un nivel u otro, pero que no nos creamos mejores por saber hacer algo que otros no sepan, no. Seremos mejores si lo que yo sé hacer, se lo soy capaz de transmitirlo a otros, pero a que otros lo puedan hacer exactamente igual que yo. Comparto Entonces, absolutamente. Son dos figuras que a mí me gustan, hay muchos más personajes, pero... Fíjate que yo estaba pensando cuando estabas nombrándome a Leonardo da Vinci y hablando de esa diversidad, ¿no?, a la cual él acercaba su conocimiento y las cosas que inventó y que creó y artísticas, tal. Imagínate que Leonardo da Vinci hubiera tenido acceso a Internet o a las nuevas tecnologías. Porque claro, lo que él tenía, desde luego, la fuente de conocimiento en aquel momento. ¿Cómo ves tú? Porque, bueno, quizá un poco, yo también, ¿no?, nos ha tocado vivir esa transición, ¿no?, entre la época analógica y la digital, la llegada de la red, todo eso. Me atrevo simplemente a decir, chico, que no nos lo hubiéramos imaginado, ¿no? ¿Cómo lo vives? Bueno, yo creo que hay que vivirlo con ilusión. Algunas veces he contado con algún compañero. Yo empecé, cuando estudié en la academia, había una asignatura, nuestro programa de estudios era innovadora, informática. Hablamos de los años... 79. Mi primer o sea, año en la academia, es el inicio. 78 era el selectivo, primer año de exactas. Ajá. Segundo año era ya en la academia, donde claro, nos tuvieron que cambiar a nuestra promoción, que era un nuevo sistema, pues nos cambiaron el programa de estudios. Claro. Ya veníamos con una base, digamos, superior a la de promociones antes. No digo que fuera mejor o peor, una base de conocimiento superior. Entonces nos dieron alguna asignatura como informática. Los profesores que no la daban, pues pasaron un mal trago, porque ellos desconocían la informática. Y tuvieron que empaparse primero antes de darnos algo de informática. Y bueno, no digo ni que fuera bien ni que fuera mal, era abrirnos un camino a algo nuevo que para nosotros también era desconocido. Al año siguiente, un año después, a los ingenieros ya nos dejaban emplear calculadoras para los exámenes de problemas. Fíjate. Pues es impensable hasta ese momento. Ajá. Pero claro, cuando se dieron cuenta los profesores que la calculadora era una herramienta que nos permitía perder menos tiempo en hacer operaciones del ejercicio y plantear mejor el problema, pues nos dejaron utilizar la calculadora. Y un año después nos dejaban emplear programadoras programables. ¿Y eso qué es? En aquella época la Hewlett Packard era una marca, ahora sigue siendo impresora, lo conoce la gente, pero en aquella época Hewlett Packard fabricaba calculadoras de bolsillo. Y una de las variantes o de los modelos era calculadoras programables. Las primeras se programaban con unas fichitas que te las tenías que perforar tú y la programabas para hacer, por ejemplo, una suma. Entonces tú solamente tenías que meter los sumandos y ello te daba el resultado. Luego para eso no la querías emplear, la empleas a lo mejor para hacer derivadas, para hacer integrales, metía la formulita y él te lo daba. Con lo cual el tiempo que se ganaba era tremendo. Bueno, pues en un año empezamos a ver informática a nivel teórico con las tarjetas, tal, lo que era un ordenador con una CPU, un disco duro, y 2 años después ya estamos empleando calculadoras programables de bolsillo. Madre mía. Y yo mi segundo destino, y ya le pedí al mayor de la unidad que me comprara un ordenador, y me lo compró. Y ese mismo año hice el curso de transmisiones y estábamos programando con un ordenador que había que programar bit a bit con un switch. Y hoy en día, pues eso ya, los lenguajes de programación de alto nivel,
sea, la evolución es tremenda, pero que además es que esto no va a parar, esto va a seguir y es difícil saber a dónde acabará. ¿Y qué nos tocará ver? Yo espero ver todavía muchas cosas. Yo, como digo, me apuntaba a los 100. Me quedan más de 30, pues espero ver sí, pues para muchos poder, inventos. No, claro. Muchos inventos que me maravillen y que me cosas sorprendan. que son, quiero decir, que hoy nos hemos acostumbrado a convivir con ellas, pero que hace 25 años eran impensables. Sí, Entonces, pues impensables. en esa perspectiva del tiempo, cualquier cosa es posible. Yo que soy de transmisiones. Ahora mismo todo el mundo tenemos un teléfono móvil, no lo hacemos, Claro, lo empleamos, claro. lo aprendemos intuitivamente cómo lo manejamos, pero no paramos a pensar que esto es un ordenador. Efectivamente. Mucho más potente de aquellos que empleamos al final de los 90. Ya no me estoy yendo 20 años. Bueno, y más potente que finales de los años 10, Fíjate. de 2008-2009. Figúrate. Es mucho más potente. Ajá. Y lo llevamos en el bolsillo. Y hace el ordenador. Yo aquí llevo el Office con todas las aplicaciones. Correo electrónico, redes Es sociales. increíble. Es Facebook, increíble. telefonía. Tienes de todo. Increíble. Y una increíble. capacidad de almacenamiento, que me río yo de los primeros ordenadores con disquetes de 30 megas. Increíble. 30 megas, Toño. Ya, Si ahora ya. cualquier fichero que hagas una presentación te ocupa gigas. Es que sí, ¿Qué es así, haces? es así. Pues, o sea, lo que esto, vamos... no nos damos cuenta de la evolución que hay y esto va a seguir, esto Lo no que va a vamos, sí. parar. Ahora, ¿hasta dónde? Bueno, pues eso es difícil de saberlo. Ya hay gente estudiando cómo van a ir a parar, si al final tendremos ordenadores injertados en el cerebro y lo haremos todo compensar, yo qué sé. No, sí, es que sabes lo que sucede, que sabemos que de alguna manera todo es posible, algo que no era, quiero decir, era impensable, pues de pronto se convierte en algo importante. El otro día leí, por curiosidad, me gusta mucho la astronomía, bueno, me gustan muchas cosas, pero eso también, leí que habían descubierto a nivel de laboratorio, pues como una burbuja cuántica que permitiría hacer viajes a velocidades muy superiores a la de la luz, con lo cual ir a colonizar un planeta de otra estrella ya no es tan ciencia ficción. Que posiblemente al final quede en ciencia ficción o en un imposible, no lo sé, todo. Pero ya hay alguien que está Todo investigando por ahí, es decir, por Todo. eso digo que lo que podemos ver en las próximas décadas, o lo que verán nuestras generaciones venideras, ahora mismo nos causaría, pues no digo susto, pero sí un asombro totalmente increíble, absolutamente vamos, infinito. increíble. Pero estas cosas no va a haber quien las pare. Bueno, Benjamín, por otro lado, también tus esfuerzos y tus afanes están dedicados a algo tan bonito, que es ya el nombre en sí es bonito, que es la Asociación de Soldados Veteranos de Montaña. Cuéntame esto. Bueno, yo he llegado, bueno, iba a decir llegado tarde, he llegado cuando he llegado. Al de hablar de una asociación española de soldados veteranos de montaña, lo de veteranos, pues siempre limita un poco la edad. Entonces, en principio, estas asociaciones, como otras similares que hay, como de legionarios, de paracaidistas, de marinos, en fin, de todo, hay muchas, pues se dedican a que un grupo de gente que ha pasado por ciertas unidades puedan seguir compartiendo sus mismas aficiones, sus mismas inquietudes. Entonces, esta asociación de veteranos pues se creó este año hemos celebrado los 25 años de existencia. Se creó en el 96, se dice que en el 96 porque fue el año en que se registraron los estatutos en el Ministerio del Interior y quedamos registrados como asociación sin ánimo de lucro. Entonces realmente existía, se generó, su génesis fue 2 años y pico antes, año 93. Y aquí sí que me gustaría contar brevemente pues, las inquietudes que a veces tienen los militares. Aparte de dedicarnos a las vidas del cuartel, las maniobras, las operaciones, también tenemos inquietudes culturales o inquietudes de tipo hacia el compañero que va a pasar en el futuro. Y en el año 93, siendo general de división de la división de montaña con sede en Lérida, general García Ferrer, que falleció no hace mucho, pues recibí una invitación de una asociación que era la Federación Internacional de Soldados de Montaña. Y a él, como máximo exponente de las unidades de montaña españolas, fue invitado a asistir al Congreso Internacional, que se celebra siempre a final de septiembre. Y se fue a Briançon, a Francia, aquí al lado, cerquita. Bueno, se fue allí y a la vuelta hizo un informe para el segundo GEME, indicándole pues, la conveniencia de que aquí en España existiera una asociación que pudiera afiliarse a esa Federación Internacional como representante de los veteranos de montaña de España. Bueno, el segundo GEME lo estudió, era Pardo Santayana, y al año siguiente le dijo, venga, adelante. Pero recayó la responsabilidad de apoyar esa asociación, que tenía que ser civil, no una asociación militar, aunque se nutriera de personal militar ya en la reserva
o retirado, o gente que hubiera hecho la mili en su momento, pues estaba abierta a todo el mundo, pues se le encargó la misión de apoyar a esa creación al general de la Brigada de Alta Montaña que estaba entonces aquí en Jaca. Ajá. Era el general Frías, hoy socio de la asociación, Claro, lógicamente, claro, socio fundador. Claro. Y dos coroneles de entonces, coronel Generelo, que ya estaba retirado, estaba en la reserva, Ajá. y el coronel Ferreira, que hoy es el presidente provincial de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas de Huesca, pues fueron los que empezaron a escribir los estatutos para hacer una comisión y que se aprobara. Fueron al siguiente congreso, se celebró en Austria, ya manifestaron que tenían el apoyo institucional del ejército para crear la asociación y que cuando estuviera aprobada pedirían la inscripción o la inscripción de la asociación, que se creara esa federación internacional, lo cual se produjo en el año 96. Una vez aprobó los estatutos, se va al congreso correspondiente y se pidió el ingreso. He leído... Y esta federación tarda 2 años en admitirte, porque te tiene de observador. Y en el año 99 pues ya somos miembros de pleno derecho de esa asociación internacional. Pero he leído algo tan bonito entre sus objetivos como el de estrechar lazos entre la sociedad civil y la sociedad militar. ¡Qué bonito! Claro, es que tenemos unos objetivos, pues, están enmarcados en nuestros estatutos, en el artículo 3, vienen 8 objetivos, y uno de ellos es el que dices tú. Por supuesto, es mantener nuestro amor a la montaña, más que a la montaña es a la naturaleza. Nosotros somos muy sensibles a toda la cuestión gestión medioambiental, de que hay que venir a la montaña, pero sabiendo que según cómo se venga se le puede causar más daño que beneficio, que hay que saber venir a la montaña sin causarle perjuicio a la montaña y causando beneficio a las personas que vienen. Sí, esa es una cosa que a veces se nos olvida, y yo y mucha gente que pasea por el monte, cuando ves ciertas cosas te coges unos rebotes porque dices, ¿cómo es posible que haya que decir algo que no hace falta decirlo para venir al monte y tener el cuidado que se merece? Yo puedo ir al monte y no pago una merienda, pero tengo que irme del monte dejando como si yo no hubiera pasado. No hace falta que nadie me lo diga, porque allá hay animales y puede ser que yo una bolsa de plástico que tire se la coma un rumiante y lo destruya el estómago y lo mate. Claro. Sin Claro. querer, pero es por mi mala praxis o por mi mal conocimiento de lo que es cuidar la montaña. Y cuando digo cuidar la montaña digo cuidar el ambiente. Entonces nosotros pretendemos es que ese conocimiento que tenemos los militares por haber salido tanto al monte, sobre todo las unidades de montaña, trasladarlo al mundo civil. O sea que, y nosotros tenemos más de la mitad de nuestros socios son socios civiles, que algunos de ellos han hecho la mili, pero otros muchos no. Y queremos que ellos cojan como praxis de acercamiento a la montaña el que hemos adquirido nosotros tras años de profesionales. Que queremos que es una buena praxis, que es buena para la montaña y es buena para el individuo, tanto a nivel personal como colectivo. Y que la montaña es muy grande y que te permite muchas cosas, pero te exige otras que no hay que olvidarlas. Con esas, además esos principios de concienciación que ahora están en boga, están como el cuidar el entorno, la naturaleza, y sobre todo también con cuestiones como son la seguridad, el no arriesgar, y que eso en el ámbito militar ha estado presente desde siempre y desde hace muchísimo tiempo. Benjamín, si yo te dijera que me escogieras una sintonía, un sonido, una balada, una canción para ilustrar tu vida, ¿qué autor o qué canción escogerías? Complicado, ¿eh? No lo tengo complicado. Lo que pasa es que no es de mi vida particular, es de mi vida conjunta con mi primera mujer. Es la de Melodía Encadenada. Ah, bueno, claro. Es una bonita melodía. Es una melodía que a mí me gusta, bueno, me gusta a mi mujer, me gusta a mí por la música, tal, pero cuando luego he aprendido algo de inglés y he leído la letra, pues es que es más bonita todavía la letra. Claro. Pues yo creo que es, al final, una vida en común, dos almas que se juntan y que se juntan en sintonía, yo creo que es lo más bonito que nos puede pasar al ser humano. Claro. Y es al final la propia sintonía más todos esos recuerdos. Por eso digo que no es personal mía solo, es compartida. Muy bien. Y de recuerdos también hablamos, porque si ya casi para concluir, Benjamín, te voy a pedir que hagas la mítica pregunta, o sea, la mítica respuesta de este cuestionario de preguntas, que es ¿cuál es el mensaje que a ti te gustaría dejar grabado para que fuera escuchado, descubierto y escuchado, pues dentro de 300 años?
no sé, lo esconderíamos bajo a uno de los sillares de alguno de los arcos de aquí de la Ciudadela, lo descubrirían y lo vería la población del año 2321. Bueno, primero pongo una condición, que ponga anónimo. Bueno, permitido. Bueno, pues, es difícil, pero bueno, hay dos cosas voy a pedir. Yo supongo que el ser humano seguirá siendo igual dentro de 300 años en cuanto a inquietudes. Y ahora, como nosotros, mirar hacia atrás para ver qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal y criticar. Y que eso les sirva para mirar hacia el futuro. Entonces yo a esas personas de dentro de 300 años, o de 200, de los que sean, pues yo les diría que nos juzgue con mayor benevolencia con la que nosotros solemos juzgar a nuestros antepasados. Porque nuestros errores todos los cometemos, y aciertos, pero son fruto de las circunstancias, del momento. Nosotros podemos ahora poder criticar, ¿y por qué tiraron las murallas de Jaca? Pues había razones de salud, había otras razones, y hay que entenderlo, nos duele que se haya perdido, porque era un patrimonio, pero hay que juzgarlo con las circunstancias del momento, y a lo mejor era lo mejor en el momento que se hizo. En las situaciones actuales se podría haber evitado. Por eso digo que nos juzguen mirando hacia atrás con mayor benevolencia con la que nosotros solemos juzgar a nuestros antepasados. Por eso pongo lo de anónimo, para que no peguen. Y de cara a futuro, pues les diría un poco lo que he dicho al principio, es decir, ellos van a vivir una vida con unas revoluciones tecnológicas increíbles para nosotros ahora. Sí. Pero que no se queden en la tecnología, que la tecnología les sirva para ser mejores como personas y como sociedad. Y si nos centramos en Jaca, para que sigan manteniendo todo este patrimonio que hoy tenemos y del que nos sentimos legítimamente orgullosos, que ellos se sientan tan orgullosos en su día como nosotros, porque lo han sabido mantener y lo van a proyectar hacia el futuro otros 300 años. Y no solamente el patrimonio cultural, sino el patrimonio natural. Que sean capaces de darse cuenta que ellos son un eslabón más en esa raya, en esa flecha que va hacia el futuro. Que ellos son un pasito más lejano a nosotros, pero que vendrán otros después, que piensen en ellos. Pues dicho queda, Benjamín, muchísimas gracias. Gracias por concederme esta entrevista, por compartir conmigo esta mañana de diciembre, sí. Estos días previos a la Navidad, y estar aquí pues bajo este sol, ¿no?, en la ciudad de Jaca y con Collarada al frente. Muchísimas gracias, Benjamín. Muchas gracias a ti, Toño, por la labor que haces en difundir el amor por Jaca y por los jaqueses y por todo lo que nos rodea, que creo que eso nadie te lo va a pagar suficientemente. Pues gracias de corazón. Gracias, Benjamín. Hemos sabido que Benjamín desde siempre estuvo enamorado de Jaca. Imagino ahora a Benjamín junto con sus hermanos mayores cuando tenía 9 o 10 años, comprando los bocadillos en el mítico bar Son Port, para después subir a esquiar a las pistas, como esquiábamos lógicamente en aquella época, y al lado la Ciudadela. Y él, con sus ojos de niños, se quedaba perplejo observando la espadaña y la enorme bandera y a los soldados. Fue entonces ya cuando le picó el gusanillo, la curiosidad de conocer la historia del castillo, y que pudo satisfacer décadas después, cuando llegó a Jaca como director de la Ciudadela, y en buena parte empapó su conocimiento gracias al maravilloso libro de Juan Carlos Moreno. Y no solo conocer la historia, sino el por qué ocurren las cosas y por qué en determinado momento, como bien dice, en ocasiones nos olvidamos de las circunstancias, del momento, de cuándo y por qué sucedieron. Hemos sabido que la sintonía de tu vida es la melodía encadenada, compartida además con tu primera esposa, que en paz descanse. Estoy de acuerdo contigo, que en el futuro nos juzguen con mayor benevolencia de la que nosotros tenemos cuando juzgamos a nuestros antepasados, y que las generaciones venideras se sientan al menos tan orgullosas como nosotros de nuestro patrimonio y de nuestra historia. Gracias, Benjamín, por ser como eres.